la ofrenda mecida, el tenufat. Esa nos ayuda a recordar nuestra entrega y devoción a Dios. Recuerden que era una ofrenda mecida, no era de esta manera, sino que era de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás, una ofrenda mecida, esa gavilla que el sacerdote presentaba. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Al día siguiente del día sábado, el sacerdote mecía este rollo, este manojo, la gavilla, lo que aquí la palabra de Dios dice la gavilla. Otras traducciones la vamos a encontrar como un manojo o un rollo. Gloria a Dios. Esto nos ayuda a recordar entonces que de nuestra entrega y devoción a Dios no estamos solos, que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Lo que recordaban ellos, que ellos no estaban solos, que toda esa bendición, esa provisión, esa gavilla, los primeros frutos venían de Dios y por tanto ellos no estaban solos. Ahora, esto también, viendo en la ofrenda mecida, es nuestra oración que no estamos solos, pero también recordamos que hay nexos y conexiones horizontales. ¿Cuáles son esos nexos y conexiones? Gloria a Dios. Hay nexos y conexiones muy cercanos a nosotros, al alcance de nuestra mano. ¿Y quiénes son estas conexiones? ¿Quiénes son estas conexiones? Estas conexiones son personas que están al alcance de nuestra mano. Gloria a Dios. Siempre estará el hermano, el pariente, el amigo, el necesitado y aún aquel que no conocemos, el desconocido. El mecimiento del tenufat, lo que es la ofrenda mecida, indica llevar a Dios, a Cristo, al Evangelio. Por eso iba y venía, iba y venía. Indica llevar a Dios a otros y traerlos de vuelta a Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros vamos y llevamos el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. La ofrenda se mecía. Así es que nosotros vamos y traemos. Era que llevaban y traían. Así es que nosotros vamos, predicamos las buenas nuevas de salvación a aquellas personas, al amigo, al pariente, al necesitado, a todos aquellos que no conocemos, para traerlos a Dios. Gloria a Dios. Estamos rodeados de tantas necesidades. Debemos ir y venir con el Evangelio de Jesús, así como la gavilla, así como el sacerdote movía la gavilla, mecía la gavilla en la fiesta de las primicias, aquellos primeros frutos, así como iba y venía. Ahora estamos rodeados, hermanos, de tantas necesidades. Dios quiere mecernos, sí, de esa manera, que vayamos.
por aquellas personas y las volvamos y las traigamos a Dios. Debemos convertirnos en ofrendas vivas. Convertirnos en ofrendas vivas, ofrendas que se elevan y que se conectan con los que están entre nosotros, o sea, nuestro prójimo. La fiesta de las primicias tenía que ver con los primeros, los primeros frutos de la cosecha. Ahora nosotros tenemos que conectar con aquellos, con nuestro prójimo, y ser como una ofrenda, los primeros frutos. El Nuevo Testamento nos enseña en Efesios 5, 1, 2, Efesios 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Debemos convertirnos en unas ofrendas vivas, ofrendas que se elevan, que se conectan con los que están entre nosotros, con nuestro prójimo. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? Sed pues imitadores de mí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿En qué? En ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Seamos una ofrenda elevada, pero también seamos una ofrenda mecida. Nuestro Señor Jesucristo es la primicia. Nuestro Señor Jesucristo es la primicia. Simbolizando en esta fiesta de las primicias, nuestro Señor Jesucristo es nuestra primicia. Y eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y 21. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 y 21. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Cuando Jesús entró al cielo, Él representó a todos aquellos que le seguirían en la resurrección como primicia. Él representó a todos aquellos que le seguirían en la resurrección. Jesús es la primicia, como dice estos versículos. Él es la primicia y nosotros somos la cosecha. Gloria a Dios. Ahora, como forma de pregunta, hermanos, si nosotros muriéramos hoy, o si Jesús viniera hoy, ¿nosotros seríamos cosecha de Dios?
¿Seríamos cosecha? Dice que Él es nuestra primicia. De aquellos que le siguieron en la resurrección, le seguirían en la resurrección. Jesús es la primicia y nosotros somos la cosecha. Pero ahora cabe hacernos la pregunta: si nosotros muriéramos hoy, o si Cristo viniera hoy, ¿nos encontraría como una cosecha? ¿Seríamos la cosecha? ¿Nos llevaría con Él? ¿Seríamos esos frutos? Como el pueblo de Israel presentó esos primeros frutos, esos frutos frescos, grandes, jugosos, escogidos de lo más grande y de lo más hermoso. Si muriéramos hoy, hermanos, ¿seríamos una ofrenda así de esa manera? ¿Seríamos una cosecha, una ofrenda, una cosecha para Dios? ¿O seríamos de la rebusca, de lo último que queda por allá en las últimas ramas del árbol? Gloria a Dios. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos con la fiesta de Pentecostés, también conocida como fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque también se hacía, era una fiesta. Inicialmente estaba asociada con una celebración agraria que tenía que ver con la agricultura, con las cosechas, con el cultivo. Esta fiesta inicialmente estaba asociada a una celebración agraria en lo que se agradecía a Dios por su provisión, por aquellos frutos en la tierra prometida. Y eso está en Levítico, el capítulo 23, versículo 15 al 21, y Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al versículo 12. Y estaba estipulado que se celebraría al festejarse 7 semanas. Estaba estipulado que esto se tenía que contar 50 días después de la fiesta de las primicias. Tenían que contarse 50 días, o sea, 7 semanas. 7 semanas. Usted dirá, bueno, 7 semanas, o entonces 7 por 7 son 49, pero estamos hablando de que era después del sábado, después del día de reposo. Así que eran 49, pero llegaba un día después del día de reposo y se completaban los 50 días. Vamos a ver de dónde se celebró por primera vez la fiesta de Pentecostés. Antes de que entre a lo que es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, vamos a ver primero dónde inició la fiesta de Pentecostés. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, le pidió que se le permitiera a los hijos de Israel ir al desierto para celebrar una fiesta. Y eso está en Éxodo capítulo 1 y versículo 1. Si usted puede leerlo ahí, Éxodo capítulo 5, versículo 1. ¿Puedes dar lectura, hermano, por favor? Sí, por favor, hermano. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vemos cuando Moisés se presentó por primera vez delante de Faraón,
le pidió que dejara ir al pueblo de Israel a festejar fiesta en el desierto. Es lo que decía Dios, es lo que le dijo Dios a Moisés, y eso fue lo que él dijo. Ahora, cuando llegaron al monte, cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, levantaron un campamento. Ellos levantaron un campamento. Dicho de otra manera, cuando el pueblo de Israel fue puesto en libertad, salido de Egipto, que Dios los sacó por manos de Moisés, una vez que fueron puestos en libertad, llegaron al monte Sinaí y levantaron un campamento. Ahora, eso está en Éxodo, capítulo 19, versículo 1 y 2. Vamos con la Biblia para que todos vayamos dándonos cuenta del plan de Dios, de la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 1 y 2 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. ¿Qué dice? Y acamparon. Hicieron un campamento ahí. Y acampó allí Israel delante del monte. Delante del monte ellos hicieron un campamento. Gloria a Dios. Ahora, mientras estaban allí, el Señor les dio la ley y la fiesta de Pentecostés. Por primera vez ahí nuestro Dios les da la ley. ¿Y cómo les da esa ley? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Esta ley que nuestro Dios les da ahí en el monte Sinaí, donde habían acampado, no les da la ley física en piedra, en las tablas, en las piedras, sino que les da la ley verbalmente. Empieza diciendo el capítulo 20 de Éxodo, comienza diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza, luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y etcétera, etcétera, hasta llegar con la ley, con todos los 10 mandamientos. Ahí fue donde comenzó la fiesta, por primera vez la fiesta de Pentecostés. Fue celebrada por primera vez 50 días después de dejar a Egipto, o de que Dios los librara por mano de Moisés de aquel lugar donde estaban siendo oprimidos, donde estaban siendo esclavizados. 50 días después de que el Señor los saca de Egipto, ellos festejan por primera vez la fiesta de Pentecostés en el monte, frente al monte Sinaí. Benji, por favor, ¿puedes poner el video? Vamos a ver un pequeño video, lo que pasó en esos capítulos. Hermano Rafa, si puede, con la luz de enfrente, por favor. Capítulo 19. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel.
Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo. Les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado, y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: Prepárense para el tercer día, y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. Y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes. Ahí está bien, Benji, está bien. Gracias, Benji. Como podemos ver, ¿verdad? La Biblia habla de lo que ocurrió ahí. Podemos ver ese video. Ahí comenzó la fiesta de Pentecostés. Dice que Dios descendió en el monte. Ahora, la ofrenda que Jehová requería, la ofrenda que Jehová pidió, voy a dar lectura en Levítico 23, ahora sí la fiesta de Pentecostés, Levítico 23, una vez más.
Levítico 23 del versículo 15. Del versículo 15 al 21. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos en levadura, con levadura, como primicias para Jehová. Tengan en mente esto, levadura. ¿Por qué? Porque hace 8 días hablaba de los panes sin levadura, pero aquí habla de que tiene que ser cocido y tiene que ser con levadura. Ahora dice cocidos con levadura. Ahorita voy a explicar un poco esto. Como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Para siempre, en todas sus generaciones. Alabado Dios, gloria sea al Señor. Vemos que habla en el versículo 17, habla de la ofrenda, lo que tenían que llevar ellos, la ofrenda. En esta fiesta lo que tenían que llevar ellos en la fiesta de Pentecostés, tenían que llevar, dice el versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Habla de 2 panes. Ahora, los estudiosos de la Biblia dicen de estos 2 panes que hablan del pueblo judío, del pueblo del Antiguo Testamento y de los creyentes del Nuevo Testamento, los gentiles, estos 2 panes. Pero también se habla, voy a explicar esto primeramente y después lo demás, lo que es la levadura. Los 2 panes, el pueblo judío y el pueblo gentil. Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos dependieron de la muerte futura de Cristo para su redención, los del Antiguo Testamento. Dependían de su resurrección para su transferencia del paraíso al cielo. Su fe estaba siempre en el Mesías que vendría. Pero ahora nosotros, eso era para el pueblo del Antiguo Testamento, hablando de los 2 panes. Hablando de uno de los panes, vamos a decirlo así, el pueblo, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos tuvieron su esperanza siempre en la venida de Cristo, en la resurrección,
para poder ellos ser levantados del paraíso y ser llevados al cielo. Estaba siempre su fe en el Mesías que había de venir. Ahora nuestra fe mira hacia atrás. Nuestra fe mira hacia atrás. Como el otro pan, como el pan de los gentiles, del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Ahora nosotros miramos hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos a través de las Escrituras que Cristo vino, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Ahora nuestra fe mira hacia nuestro Señor Jesucristo, de que Él vino a esta tierra, de que sabemos que ya vino, de que estuvo aquí, de que predicó el Evangelio, de que hizo la voluntad de su Padre. Y ahora es por eso que nosotros miramos hacia ese entonces. Pero para el pueblo judío, para el pueblo del Antiguo Testamento, ellos miraban hacia ese lugar que todavía no habían podido ver llegar. Ahora dice también el versículo 17, dice panes con levadura, habla de los panes con levadura. También los estudiosos de la Biblia hablan del pan con levadura. Ellos comentan esto. Bueno, para comenzar, siempre la Biblia habla de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo de pecado. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos tenían que limpiarse de toda la levadura, tenían que, hasta que estuviera todo limpio, que no hubiera en sus casas, en sus vidas, nada alrededor de ellos de levadura, para que ellos pudieran consagrarse a Dios, para poder ser aceptos delante de Dios. Pero ahora aquí habla de un pan, de estos panes cocidos con levadura. Habla del pecado que todavía hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y que este pecado va a estar latente hasta cuando Cristo venga una vez más a esta tierra. Hablando del pan, lo que somos ahora los gentiles, los del Nuevo Testamento, habla de un pan cocido con levadura, y les decía que porque todavía hay pecado en la iglesia, no somos perfectos, hay pecado, y ese pecado va a seguir ahí hasta cuando Cristo venga. El asunto es cómo nos va a encontrar nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Nos va a encontrar arrepentidos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, o es que no nos dolió, no nos importó y seguimos así. Porque el pecado va a seguir hasta cuando Cristo venga. Ahora también la fiesta de Pentecostés representaba la llenura del Espíritu Santo. En el video, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, pero también la Biblia dice que Dios descendió en el monte. Descendió en el monte como un fuego. Ahora también la fiesta de Pentecostés representa la llenura del Espíritu Santo. Se cumplió esto en el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad. Hechos capítulo 2 y versículo 1 al 4.
Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4. Puede dar lectura si lo tiene. Dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ustedes pudieron mirar el video, cómo se miraba? Ahora aquí dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Con la venida del Espíritu Santo, la ley pasó de estar escrita en las piedras para estar escrita en nuestros corazones. El apóstol Pablo y el escritor de los Hebreos hablan de esto. Y eso está en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 2 y 3. Y Hebreos capítulo 10 y versículo 15 y 16. 2 de Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos capítulo 10 versículo 15 y 16 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gloria a Dios. Como todo esto, estas fiestas, todo era sombra de lo que había de venir. Jesús fue crucificado como el Cordero Pascual. ¿Se recuerdan de la semana pasada? Resucitó de los muertos en la fiesta de las primicias. Y eso está en 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 20 y 22. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20 y 22. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Después de la resurrección pasó lo siguiente. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pasó lo siguiente: 40 días enseñando a sus discípulos antes de ascender al cielo. 50 días después de su resurrección, de ascender al cielo, ahora, para ascender a la diestra de Dios, envió el Espíritu Santo prometido en Juan 14, 16 y 17. ¿Se dan cuenta cómo encaja la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo viene y encaja con el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, que después de que Él resucitó, se le apareció a sus discípulos, les dio unas enseñanzas por 40 días y después
vemos el Pentecostés, el Espíritu Santo que descendió, donde todos ellos hablaron lenguas. Y ahora dice, y hermano, ¿y cómo sacamos ahí los 50 días? Porque habla solo de 40, pero ahora los 50, faltan 10 ahí. Recuerden que había mucha gente. Había mucha gente cuando ellos cuando ellos cayó el Espíritu Santo sobre ellos, descendió sobre ellos, había mucha gente que se quedaron admirados escuchando cómo aquel pueblo hablaba en lenguas. Ahora, había mucha gente por la razón de que era la fiesta. Era la fiesta y había ido mucha gente. Así que después de las enseñanzas, para ese tiempo pasan 10 días para ir a la fiesta y se cumplen los 50 días. La fiesta de Pentecostés o las fiestas de las semanas viene a caer aquí también en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Eso es el estudio de esta noche. Espero que me haya podido explicar, me haya podido hacer entender y que ustedes vayan con algo en sus corazones, que hayan podido aprender algo y que lleven algo en sus mentes de la palabra de Dios, aunque sea una palabra, pero que esa haya penetrado en sus corazones y en sus mentes y que podamos ser hacedores de esa palabra. Alabado Dios. Como hace 8 días hice preguntas, hoy también quiero hacer unas preguntas. ¿Qué aprendimos hoy acerca de la fiesta de las primicias? De este lado, la gavilla. Aquí en medio. Me voy a sentir mal. Tengo que echarle más ganas, pastor. Los 2 panes, uno que representa a Israel y el otro a la iglesia. Gracias. Gracias, hermano. Gloria a Dios. De este lado, algo que hayan aprendido hoy. Gloria a Dios. Hago estas preguntas, hermanos, no para querer avergonzarlos, hermanos, sino para calificarme yo mismo. Porque si ustedes no están aprendiendo nada, puede ser culpa mía, que yo no me estoy preparando para darles a ustedes lo que Dios quiere que ustedes reciban. Entonces, tengo que echarles más ganas para que ustedes aprendan más de la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Dale gracias a Dios. Gracias, Dios, por esta noche, Dios, que tú has sido de grande bendición, Padre, que tú nos has hablado, Dios.